Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro del ciclo Conexiones Maquínicas 2. Me conocen, supongo, soy Juan Manuel Spinelli y hoy tengo dos invitadas de lujo. ¿Cómo están? Valeria Sona y Verónica Krechel. ¿Cómo están? Valeria, Verónica, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas muchas gracias a ustedes. No. Dale, Vero. No, no, nada de eso. Gracias por la invitación y sí, estamos bien contentas de estar acá, ¿no? Y sí, yo también estoy muy contento. Aparte, me gusta el tema que eligieron, que vamos a contar, que es Reflexiones de Leuciana sobre el cuerpo embarazado. Me gusta porque está bueno esto, ¿no? De utilizar las herramientas de la filosofía de Leuciana para pensar temas urgentes, actuales, interesantes, novedosos. Me parece que eso es lo que hace que un pensamiento filosófico siga vivo y generando nuevas derivas. Así que les agradezco muchísimo. Y si les parece, las presento. Dale. Ok. Verónica Krechel es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es jefa de trabajos prácticos regular en la materia filosofía contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y ha dictado seminarios tanto en grado como en posgrado. Ha estado a cargo de la edición de libros, ha publicado trabajos sobre su especialidad en revistas reconocidas y capítulos de libros colectivos. Sus áreas de investigación principales son la fenomenología y la filosofía de Leuciana. En la actualidad, su proyecto trata sobre la posibilidad de desarrollar una fenomenología de la gestación y el nacimiento. Forma parte de los grupos de investigación la de Leuciana y el grupo Husserl. Es miembro del comité editor de ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea. Forma parte de Ragif y Clafen. Bueno, Valeria Sona, por su parte, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, México, y profesora visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México. Ha sido becaria doctoral en el CONICET y ha sido también becaria postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana de México. Se dedica a la docencia y la investigación en el área de la filosofía antigua y sus proyecciones en la filosofía contemporánea. Ha publicado El Platón de Gelés por Editorial Prometeo y Las mujeres en la antigüedad, partos, maternidades y nacimientos por Editorial Deseo. Bueno, buenísimo, me encantó. Tienen la palabra y bueno, las escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. ¿Podríamos cerrar los micrófonos así? Porque cada vez que alguien escribe, como que se va cambiando la pantallita. Perdón. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Les vamos a presentar un trabajo que es un work in progress. Bueno, ahora ya les va a contar Vero que arranca con la introducción. ¿Ahí se ve, Vero? Perfecto. Bueno, ¿querés arrancar? Y me vas Dale, diciendo, sí, vos más o menos igual conoces perfectamente la presentación, así que vas moviendo ahí dale. las, ¿cómo se dice? Filminas es muy antiguo. Sí, Las imágenes, las plantillas, no me acuerdo la página, las diapositivas, ok. eso, Listo. dale. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Como decía Vale, vamos a presentar este trabajo que en realidad es una exploración. Surge a partir de un congreso en el que participamos juntas acerca de la historia de la filosofía del embarazo, que hoy tiene como, bueno, ya sabemos que el tema del embarazo, el nacimiento, la maternidad no son temas centrales de la filosofía, no han sido temas tratados de manera central. Si bien, bueno, justamente puede reconstruirse una historia, siempre es una historia
de los márgenes. Pero hoy, en la actualidad, hay una discusión bastante más importante, digamos, que ha cobrado como cierta trascendencia y que se orienta en torno de este concepto que aparece acá en el título de nuestro trabajo, que es la metafísica del embarazo. Entonces, en este congreso nosotros estuvimos un poco en relación con esta perspectiva y pensamos en qué medida la filosofía deleuziana puede contribuir o poder hacer un aporte en esta discusión actual. Así que bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción acerca de cuál es nuestra propuesta. Como decíamos, la cuestión del embarazo, la maternidad, la gestación no son temas centrales de la historia de la filosofía, y bueno, en este caso tampoco Deleuze es un filósofo que se haya dedicado a ninguna de estas temáticas. Sin embargo, en la discusión actual sí han comenzado a aparecer algunas de sus nociones para dar cuenta de la experiencia de la persona embarazada. En general, en las primeras indagaciones acerca de la experiencia del embarazo, lo que aparece es cómo el embarazo pone de manifiesto distintas limitaciones en relación a la noción clásica de sujeto, entendido en términos tanto modernos como también fenomenológicos o incluso merleau-pontianos, o sea, en el sentido de un sujeto encarnado. Bueno, en este caso tenemos el trabajo más conocido, que es el de Iris Marion Young, que se llama Pregnant Embodiment, de los años 80, donde ella intenta mostrar cómo la experiencia del embarazo desarma la noción de sujeto. Por nuestra parte, en la filosofía argentina está Lucía Piosek-Previch, que tiene un texto del año 67, creo, que habla también acerca de cómo la experiencia del embarazo pone en cuestión la idea o una noción central de la filosofía que ella considera de la filosofía del siglo XX, que es esta idea de yo soy mi cuerpo. Cómo esa idea de esa subjetividad encarnada también está en tensión en la experiencia del cuerpo gestante. Yendo más acá, e intentando ir más allá en la crítica, Yona Bonemark encuentra en la experiencia de la persona embarazada una dimensión asubjetiva o de despersonalización y la remite a la noción de sujeto larvario, tal como la podemos encontrar en el capítulo 2 de Diferencia y Repetición. Mayra Herr, por su parte, aborda la concepción deleuziana de devenir para dar cuenta de un devenir materno, un devenir maternal, y acá voy a citar, como un poder prepersonal y orgánico que va más allá de la experiencia vivida individual. Como que hay algo de la experiencia materna que en cierta medida colapsa la noción de individuo, ¿no? O sea, el hecho de la gestación y de esa gestación que pone en juego o que parece poner de manifiesto algo así como una alteridad dentro del propio yo. Hay distintas maneras de pensarlo, pero bueno, es otra discusión, pero en principio sí pone en juego esta idea de mismidad o propiedad en relación con el embarazo. En este contexto es que es posible afirmar que para pensar el embarazo en perspectiva deleuziana es posible seguir distintos caminos. Por un lado, la cuestión del embarazo parece aparecer también en relación con la noción de máquina familiar como un modo de domesticación del deseo, en el sentido de ponerlo en términos reproductivos, eso sería como en el contexto del antiedipo. Entonces ahí aparecería, por ejemplo, una pregunta que uno se puede hacer en este contexto es en qué se arraiga o cómo pensar el deseo materno, el deseo de ser madre o el deseo de gestar. Y por otra parte, también la noción del devenir mujer podría ser como una temática que podríamos pensar en relación con estos fenómenos. En esta ocasión, sin embargo, queremos pensar la cuestión en otros términos, en relación con la ontología propia del embarazo, para insertarnos en este debate con el que hablé al comienzo, que es el de la metafísica del embarazo.
Este debate se plantea en torno a una pregunta que es: ¿cuál es la relación entre el cuerpo, la madre o el cuerpo gestante y el feto? Y se reconfiguran relaciones de parte de todo. Básicamente, si el feto es parte de la madre o no. Lo que nosotros consideramos es que la ontología deleuziana puede aportar a esta discusión desde dos puntos de vista, por lo menos. Por un lado, en relación a la propia concepción topológica de la ontología en relación sobre todo a la noción de multiplicidad, como aparece en diferencia y repetición. Pero por otro lado, y es el que queremos desarrollar acá, a partir de la posibilidad de pensar la misma ontología en términos dinámicos. Y en este caso aparece la figura del huevo como una figura que permite mostrar una relación dinámica entre las partes. Entonces, creemos que esta figura podría complejizar un poco el debate actual y eso es lo que vamos a intentar presentar hoy acá. Así que bueno, les paso con Vale para seguir. Gracias, Vero. Bueno, después de este estado de la cuestión que muy bien expuso Vero, digamos, el segundo paso de nuestra reflexión es, bueno, cómo insertar la perspectiva deleuziana en el marco de un debate que se da en unos términos metafísicos muy particulares, que es este debate que mencionaba Vero. La pregunta del debate es ¿cuál es la relación del embrión, feto o cigoto con el cuerpo que lo gesta? Y en esto vamos a seguir un poco un estado de la cuestión que arma una autora que se llama Ersline Kinma. Ella trabaja en Reino Unido y es una de las autoras más citadas en este momento, no solamente por gente que investiga en el ámbito de la filosofía, sino también por gente que investiga en el ámbito de la salud. Y creo que el debate, o sea, lo importante de este debate, de este estado de la cuestión que configura Kinma, con dos artículos muy importantes que tiene, es que tienen, si bien ella no aborda temas éticos o políticos, tienen una clara implicancia ético-política. Entonces, lo que tenemos como posibles respuestas a la pregunta acerca de si el embrión o feto es parte del cuerpo que lo gesta es, por un lado, la idea de que el organismo gestante es un mero contenedor del embrión, lo que se llama la containment view, o que el embrión es parte de ese cuerpo que lo gesta, que es la parthood view. En general, quienes sostienen lo que Kinma llama la containment view, buscan argumentos que representan al cuerpo gestante como un contenedor pasivo. Es decir, como si el feto fuera en realidad ahí una sustancia independiente que habita ese cuerpo, y el problema de esas teorías es que sirven para fundamentar políticas que obturan los derechos de la madre o del cuerpo gestante porque priorizan los derechos del feto o embrión. Entonces, todos los argumentos que encontramos en el marco de los intentos médicos de hacer prevalecer la autoridad sobre el cuerpo gestante o la madre, o todos los activistas antiabortistas, sostienen argumentos de este orden. La parthood view, que es la postura propia de Kinma, sostiene que en tanto el feto es parte del cuerpo de la madre, entonces no puede ser pensado como una sustancia separada. Y entonces las implicancias políticas son las contrarias, es decir, tienden a justificar o defender los derechos del cuerpo gestante o madre por sobre los derechos del feto.
Lo que nos parecía a nosotras con Vero es que este debate está articulado en términos demasiado clásicos, demasiado clásicos, porque hoy en día tenemos teorías de la subjetividad que son mucho más complejas, que ponen de relieve el carácter ambiguo de la subjetividad, que no tiene por qué reducirse a una oposición entre dos sustancias o una sustancia. Para desarrollar un poco más cuáles son estos argumentos de la Containment View, tenemos algunos ejemplos. Básicamente, la concepción ontológica de la Containment View es que feto y madre son dos sustancias completas y separadas, es decir, una concepción ontológica dual. Y entonces estos autores usan una serie de analogías y dicen que el embrión o feto está en el cuerpo de la madre o el cuerpo que lo gesta, como un visitante está en una casa, o como el inquilino que habita una casa que alquila, o como un pote de yogur está dentro de un refrigerador. O otro ejemplo es como la comida está dentro del colon o como la comida queda en el sistema digestivo. Entonces, lo que estas analogías buscan es establecer esta relación topológica que ubica al feto dentro, como algo contenido dentro de esta ubicación que es el cuerpo gestante. Los dos autores más exponenciales de esta posición son Oderberg y Hauspian. Oderberg dice, además, literalmente, que para él la vida comienza en la concepción. Además dice que esto es una verdad necesaria desde el punto de vista filosófico y, por lo tanto, el feto es un individuo independiente que utiliza al cuerpo gestante. La posición de Hauspian es parecida. Para Hauspian el cigoto es un ser humano ya completo, que no es parte de ese cuerpo que lo gesta, aunque estén conectados espacio-temporalmente. Y la razón por la como justifica su postura es que ningún ser humano puede ser parte de otro ser humano. Pero ¿cuáles son? Hay problemas, digamos, estructurales de esta argumentación, más allá de si opinamos en contra o a favor de la Containment View, hay ciertos problemas estructurales en la argumentación misma. Por un lado, que cae en una petición de principio, porque la única razón por la cual podemos sostener que el feto no es parte del cuerpo que lo gesta es que es una sustancia y viceversa. Es una sustancia porque no es parte del cuerpo que lo gesta. Es decir, no hay ninguna premisa intermedia que permita hacer el paso de una premisa a la otra. Por otro lado, hay, además de este problema estructural que es grave porque hace que el argumento sea inválido, hay un problema de falta de fundamentación, porque no hay un verdadero debate ontológico sobre ninguna de las dos concepciones. Es decir, ambas concepciones se basan, la Parenthood View, vamos a ver, tiene argumentos biológicos, pero no hay una reflexión ontológica profunda acerca de qué significa ser una parte, qué significa ser una sustancia, y ninguna reflexión a la posibilidad de que estemos tratando no con sustancias, sino con otro tipo de sustrato ontológico, que es bueno lo que después nosotras vamos a tratar de proponer a través de la mirada deleuziana, que es pensar en términos procesuales, no en términos de sustancias. Y esta versión, digamos, reducida o reduccionista del fenómeno de la gestación, simplifica entonces de esta manera un fenómeno que en realidad es muy complejo y muy ambiguo, que no solamente presenta complejidades desde el punto de vista existencial, sino que además también es complejo desde el punto de vista biológico y, por supuesto, por lo tanto, desde el punto de vista metafísico. La
Parenthood View, que es la propuesta de Kinman, que es pensar al feto como parte del cuerpo gestante, entonces interpreta este vínculo entre feto o embrión y madre o cuerpo gestante en términos de esta relación entre parte y todo. Los criterios por los cuales Kinman justifica que el embrión o feto es parte del cuerpo que lo gesta son los argumentos que biológicamente justifican o definen qué es un organismo. El feto no tiene homeostasis propia, no regula su propia temperatura, depende de la madre para regular su temperatura. Tampoco puede integrar solo y funcionalmente la ingesta de alimentos en su metabolismo. También para eso depende del cuerpo de la madre. La misma topología del embarazo es una continuidad de algo que puede pensarse como una totalidad, porque placenta y feto están conectados a través del cordón umbilical. Por otro lado, está el problema de que el feto no tiene una inmunología propia. Depende también de ese cuerpo materno para protegerse de cualquier ataque a su sistema inmunológico. Entonces, esos son los argumentos por los cuales Kinman dice, bueno, no es posible pensar al embrión o el cigoto o el feto, como se lo quiera definir, como una sustancia separada. No es una sustancia separada. Hay una crítica metafísica interesante que le hace Meinke a la posición de Kinman, que es la siguiente, y aquí leo la cita porque ella lo explica muy bien para no parafrasear. Dice, o bien la afirmación de que el feto es una sustancia por derecho propio no nos dice nada interesante sobre el feto debido a una noción deflacionaria de sustancia, de modo que de hecho se reduce a una mera estipulación de identidad numérica entre el feto y el neonato en oposición a una explicación de por qué existe tal identidad numérica, o bien esta afirmación, al implicar un compromiso más sólido con la sustantividad, con implicaciones de independencia ontológica, separabilidad y delimitación, contradice directamente a la afirmación de la parthood, es decir, que sea parte de, que niega exactamente la posesión de estas características por parte del feto. Sí, como sostiene Kinman, los 4 criterios de delimitación de los organismos, la homeostasis y autonomía fisiológica, integración metabólica y funcional, continuidad topológica y tolerancia inmunológica, no los cumple el feto, sino solo el conjunto feto-grávida o feto-cuerpo gestante, lo que hace del feto una parte del cuerpo gestante de la grávida. ¿Cómo puede el feto ser al mismo tiempo un organismo? Mientras se mantenga la idea de que los organismos son sustancias, no se pueden tener las dos cosas. La limitación más evidente de la Parenthood View es que le falta un desarrollo de la noción metafísica de la relación parte-todo. Y, por supuesto, la conexión con la definición de qué es un organismo. Entonces, bueno, aquí está ya nuestra propuesta. ¿Querés ser vos, Dale, Vero? ¿sigo yo? Sí. Dale. Ahí estamos. Bien, entonces, Ahí se ve. sí, se ve perfecto. Okay. Entonces, lo que estábamos viendo eran las limitaciones de este debate, que pareciera que este debate que es metafísico o ontológico terminan recayendo o sostenido sobre argumentos biológicos. Entonces, lo que nosotros nos queremos preguntar es, ¿qué implica, desde un punto de vista ontológico, pensar el vínculo feto-madre en términos de un proceso?
Entonces, lo que tenemos que ver es cómo pensar esta relación en términos dinámicos. Sabemos que no es que en Deleuze haya un pensamiento acerca de, o haya una idea acerca de la cuestión de la gestación, haya un desarrollo, pero sí lo que hay en Deleuze son consideraciones importantes acerca de la embriología. Deleuze le da un lugar importante en su ontología, sobre todo en diferencia y repetición, a la cuestión embriológica o al desarrollo o a una reflexión acerca de la embriología. Entonces, en ese contexto aparece la cuestión de la figura del huevo. Nosotros nos gustaría pensar esta figura del huevo como un modo de pensar otra relación entre embrión y cuerpo gestante, pero ya no en términos de sustancias, sino en tanto un proceso dinámico de diferenciación de velocidades y ritmos y como una topología compleja. La figura del huevo aparece en el capítulo 4 de Diferencia y Repetición para pensar la génesis de la diferencia, en términos del pasaje de lo virtual al actual. Entonces, si el campo diferencial de lo virtual resulta en algo actual determinado, ¿cuáles son las condiciones de diferenciación y de qué modo podemos caracterizarlas? Actualización, diferenciación e individuación son nombres de tres procesos estrechamente vinculados. Estos procesos dan como resultado un organismo individual y son descritos en términos de dinamismos espaciotemporales, movimientos vitales que se articulan entre sí, una organización de lo viviente que arma y desarma siguiendo cierto patrón y alcanza distintas instancias de estabilidad a las que llamamos individuo. El huevo aparece en este contexto como la instancia orgánica clave para ejemplificar estos movimientos, dado que en la inmanencia del huevo se producen todos los movimientos determinantes que producirán un organismo individual. Como señala Sebastián Amarilla, nuestro compañero de la Deleuziana, se trata de aquellos movimientos primigenios que se corresponden con o ocupan las fases iniciales de las cosas, las fases de mayor potencial que determinan aquellos rasgos con los cuales se las identificará una vez desarrolladas. Este carácter inicial que se pone de manifiesto con el huevo es lo que lleva a plantear estos desarrollos en términos de una embriología, en la medida en que incorpora las distintas etapas que abarca el proceso del desarrollo orgánico hasta llegar al individuo. El fin del proceso embrionario es justamente el nacimiento del individuo. Es por esto que una discusión sobre embriología aparece como un contexto rico para pensar las condiciones de la individuación. Como señalábamos, las teorías en disputa en la metafísica del embarazo sostienen en ambos casos una concepción sustancialista de los elementos de la díada gestante-gestado. La noción de organismo que encontramos aquí, por su parte, o en contra de esto, pone de manifiesto una unidad en movimiento. Por un lado, la inmanencia del huevo es definida por los procesos permanentes que lo atraviesan. Estos son los dinamismos espaciotemporales. En este sentido, sostiene Deleuze, en términos antisustancialistas justamente, cito, antes del embrión como soporte de cualidades y partes, está el embrión como sujeto individual y paciente de dinamismos espaciotemporales, el sujeto larvario. Se trata de un individuo incipiente, un mínimo de individuo con un mínimo de conciencia, un sujeto totalmente pasivo, una larva. Por otro lado, esta unidad, a la que llamamos huevo, es concebida como tal solo como una abstracción, por medio de un recorte del sistema ecológico en el que se acopla. Si el huevo hacia adentro se articula a partir de los dinamismos espaciotemporales que lo determinan, hacia el exterior se define por los movimientos de sus extremidades y su inserción en un entorno. Hacia adentro y hacia afuera no hay límites ni en lo pequeño ni en lo grande para pensar la dinámica del huevo. En este sentido, podemos, así dice Deleuze, por ejemplo, el mundo es un huevo, ¿no? En este sentido, podemos tomar como huevo al embrión, pero también puede ser un huevo el organismo que constituyen el embrión y el cuerpo gestante. O sea, la totalidad de la díada puede ser considerada, o lo que se suele llamar díada, puede ser considerada en sí misma una unidad en términos de un huevo. Entonces, la unidad individual que conforman el cuerpo gestante y el embrión se expresan los procesos que atraviesan juntos cuando los tomamos como totalidad. En este caso, resultan útiles las notas que toma la Parenthood View para caracterizar al feto como formando parte del cuerpo gestante, en la medida en que dan cuenta de procesos que unen a la persona gestante con el feto
estos son los que nombró hace un ratito Valeria, homeostasis, integración metabólica, unidad topológica y tolerancia inmunológica. Sin embargo, estas notas, que permiten caracterizar a la diada como un organismo, si son consideradas en su desarrollo temporal, ponen en evidencia un proceso de progresiva separación entre la persona gestante y el feto. De hecho, estos mismos procesos que implican la gestación están orientados a esta separación y es por eso que es posible tomar también al embrión como un individuo. Incluso cada una de estas notas, que nos permiten considerarlos como un organismo único, no se dan de modo convergente no se dan de modo convergente y también se dan de distinta manera según distintas especies. Esto es importante porque en el texto de Kingma ella explicita que no está hablando de la gestación humana, sino que está hablando de la gestación en general, o sea, de todos los animales que gestan en los mismos términos. En el caso de los humanos, por ejemplo, mientras que la unidad topológica finalizaría en el parto, la tolerancia inmunológica se podría extender también durante la lactancia, porque en ese sentido tampoco el bebé recién nacido es autónomo en relación al sistema inmune. Tampoco las transformaciones que se despliegan en el cuerpo de la persona gestante son desde un punto de vista biológico menos cambios propios de ella en tanto individuo, sino que operan en consonancia con las transformaciones que se producen en el otro organismo que la habita. Entonces ahí iríamos hacia las conclusiones. Entonces, si bien creemos que es posible pensar que el embrión es en cierto sentido parte del cuerpo materno, consideramos que una perspectiva que tome el punto de vista de la relación y lo estudie como un proceso dinámico, según el cual la misma noción de parte se irá transformando, podría alcanzar una comprensión más rica de esta cuestión. Porque si bien es cierto que las metáforas de la heladera y el horno resultan simplistas, que son las metáforas de la containment view, o sea que en general son tomadas con bastante sorna porque son directamente agresivas para la persona gestante en el sentido de que la desconocen completamente. Simplistas, vulgares, incluso agresivas a la hora de considerar el rol de la persona gestante en el embarazo, no es menos cierto que la comprensión del feto materno en términos de la pata de una mesa o de una pierna tampoco dignifican la complejidad del proceso vital que está teniendo lugar. Como corolario a este planteo, quisiéramos retomar el comienzo de esta exposición donde mencionamos el punto de vista de la experiencia de la gestación. Y en qué medida también esta figura del huevo y de la embriología puede aportar en esa discusión. Entonces, quisiéramos retomar una pregunta que motiva estos pasajes de diferencia y repetición, y es ¿qué pasa en lo viviente en esta etapa de transición vital? En este sentido, afirma Deleuze que las proezas y el destino del embrión es lo no viable como tal, la amplitud de movimientos forzados que quebrarían cualquier esqueleto o romperían los ligamentos. El carácter elemental del embrión, o sea, esta definición en tanto sujeto larvario, lo convierte en el organismo capaz de vivir en carne propia el proceso de diferenciación. Las transiciones impactantes que implica la actualización parecen no poder ser experimentadas sino por un sujeto larvario. Agrega también Sebastián Amarilla. Fuera de las condiciones del embrión, es decir, para un individuo adulto, para un sujeto bien formado, independiente y activo, esos movimientos resultarían letales. Pero si tomamos la díada como individuo, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa en este caso con la conciencia de los movimientos embrionarios? ¿Es posible que la experiencia de la gestación y el parto sea lo más intenso a lo que un sujeto adulto puede ser expuesto? ¿O qué pasa con la conciencia de esta experiencia que parece llevar al límite las posibilidades de un sujeto en términos clásicos, ¿no? Bueno, eso sería el cierre. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, buenísimo, buenísimo. Súper intenso porque no fue una conferencia muy extensa desde el punto de vista del tiempo, pero sí fue muy intensa y con un montón de contenido. Así que me encantó, me movió muchas cosas, me resultó súper interesante. Así que
antes de hacer yo alguna pregunta, bueno, abramos un poco el espacio para ver si alguien de las personas que están asistiendo, quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda. Bueno, ¿alguien quiere preguntarles algo a Valeria y Verónica? ¿Comentar algo? Bueno, mientras tanto, me surgen muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría más que por ahí ustedes puedan desarrollar algo más, si quieren. Es súper interesante la figura del huevo, ¿no? Que es clave en el pensamiento de Leuciano. Y hay algo también que me puse a pensar hacia el final de la exposición, ¿no? Como que están muy claras las implicancias metafísicas y políticas de las dos posiciones que ustedes comentaron, evaluaron muy bien. Ahora, yo les pregunto, desde este punto de vista más de Leuciano, ¿no? ¿Cómo se piensa y cómo se actúa, no solo cómo se piensa, con respecto al aborto? ¿Cómo nos posicionamos frente al aborto en términos de leucianos? Porque las otras posiciones son un poco más claras, ¿no? Negativa una, más positiva la otra, pero desde esta posición parecería como complejizarse, ¿no es cierto? Bueno, cuéntenme ustedes. Bueno, y luego tenemos un comentario de Pablo. ¿Querés decir algo vos? O digo, o respondo yo, ¿vale? No, responde vos, después yo digo algo. Dale. Bueno, por un lado, a mí lo que, o sea, en relación a esta discusión y a las implicancias políticas, a mí lo que me parece es que hay como una simplificación del problema ontológico para poder establecer, digamos, una política más clara, o para tomar una posición más crítica, política que parece como más clara o más evidente, que la decisión en relación al feto le queda a cargo de la persona gestante en la medida en que es una parte de su cuerpo. Pero lo que pasa es que lo que yo entiendo de eso es que eso es una simplificación. En realidad nosotros como filósofos no tenemos que simplificar la ontología, me parece, para facilitar una implicancia política que nos interesa o que defendemos, sino pensar también por qué lo defendemos y buscar otros, quizás otros elementos para poder defenderlo. Entonces, en ese sentido, para mí, esto ya es algo como personal y no lo tengo como discutido con Valeria. Para mí, la cuestión de la maternidad, o sea, para mí lo central de la maternidad tiene que ver con el deseo de ser madre. Y acá como que a mí me interesa como defender como la figura de la madre, no para pensarlo en términos de la mujer madre, sino en un tipo de figura que cumple un rol, pero que cumple un rol porque quiere, que es una decisión de vida. Entonces, yo lo pienso en ese sentido, como que para el aborto lo defiendo en términos de el deseo de ser madre. Y ahí, bueno, también, por eso al principio cuando hablamos de cuál es la discusión actual, bueno, aparece esta idea, ¿no? Del devenir materno y pensarlo en relación con el deseo, o sea, cómo se puede cómo puede existir el deseo puede haber realmente un deseo de ser madre si la familia parece algo que está hecho para restringir el deseo, ¿no? O sea, socialmente nos lleva como a restringir el deseo. ¿En qué medida puede haber como algo positivo de ese deseo materno o interesante en ese deseo materno? Sinceramente no lo tengo claro, es algo que quiero seguir trabajando. Así que bueno, esa es un poco mi posición. Sí, yo pienso muy parecido a lo que dice Vero. Para mí hay la mirada metafísica, lo que
lo que genera es que en realidad uno tome una perspectiva alejada de el problema de la individualidad, que es lo que está en juego en el debate por el aborto. O sea, en el debate por el aborto lo que tenemos, lo que está en juego es la libertad y la individualidad de los cuerpos gestantes, y quienes defienden entonces que tenga que haber una individualidad y una libertad de los cuerpos gestados. Pero desde el debate metafísico uno se aleja de eso, ¿no? Es como que el foco se corre. Una de las cosas que no incluimos en la conferencia, porque bueno, ya era mucho en términos de contenido, es que hay otra postura de una autora que se llama Nuño de la Rosa, que ella propone pensar en términos de proceso, pero incluso un proceso evolutivo. O sea, ella propone pensar como tópico de análisis, como unidad categorial, la hembra embarazada de los mamíferos euterios, porque es un proceso evolutivo que tiene su particularidad y es eso lo que genera la identidad. Y entonces, desde esa mirada, tanto cuerpo gestante como cuerpo gestado son simplemente un accidente de esa categoría. No importa, la constante es ese proceso evolutivo y coinciden entonces en ese proceso evolutivo cuerpos gestantes y gestados. Y entonces la unidad de análisis es esa categoría evolutiva. Nada de esto sirve para pensar el deseo materno. Lo que sí sirve para pensar el deseo materno es como el deseo queda agenciado en un sistema que lo oprime. Y entonces para eso sí son más útiles conceptos como el de dispositivo de Foucault o el agenciamiento o la máquina de Deleuze. Porque entonces estamos pensando un fenómeno social. La prohibición del aborto es un fenómeno social. El debate metafísico para mí está fuera de lugar en el debate por el aborto, por esta razón. Muchísimas gracias. Y teníamos a Pablo que ha dado la mano. ¿Estás ahí, Pablo? Buenas, ¿se escucha? Se escucha perfecto, Pablo. ¿Cómo estás? Ah, Buenas tardes. Hola Juan Manuel, gracias por que trabajen en este tema un poco, tampoco trabajado en filosofía. Dos preguntas. La primera, si podían desarrollar un poquito lo del final, el tema de la conciencia de la persona gestante, que si no entendí mal, la idea iba por el lado de que también es como una especie de huevo en el sentido de un embrión que soporta movimientos que no son tolerables por un individuo adulto, ¿no? Que en un sentido se vuelve huevo la persona gestante. Si era un poco eso, si la podían desarrollar un poquito más, en qué sentido y demás. Y la otra pregunta, como volviendo a los dos modelos que presentaron y la alternativa superadora que propusieron, que era la de, digamos, una comprensión procesual, es, nada, básicamente si digamos, entenderse es un tema de, si se quiere, cuáles podemos hacer cortes en ese proceso. Es decir, hay un momento en el cual se puede decir, ¿cuándo pasamos del 1 al 2, básicamente? ¿No? Está bien, porque es un proceso, ¿no? Ok, es un proceso. Pero en ese proceso me imagino que hay momentos, hay momentos de quiebre, ¿no? Hay pasos de umbrales. Bueno, nada, es una pregunta bastante
tal vez es una mala pregunta, porque además lleva a todas las trampas que cae en esta búsqueda de momentos, ¿no? Estilo el avivamiento y estas respuestas. Uy, Muy cortado. sí, Lo último fue medio cortado, pero me parece que las preguntas se escucharon, ¿no? sí. Sí, sí. ¿Querés empezar? Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Querés responder vos primero y después yo o al revés? Dale, a ver si me acuerdo entonces. Yo empiezo por la última. Sí. El tema del paso del 1 al 2 también es procesual, porque sí hay umbrales y son varios los umbrales, porque yo no estoy de acuerdo, o sea, para mí todo el periodo de la lactancia, digamos, si usamos los criterios de la propia Kidma, durante el periodo de lactancia todavía el bebé no puede considerarse como un organismo aparte, porque desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista de la regulación de la temperatura, todavía depende de la madre. Entonces, con ese criterio, el nacimiento no sería una razón suficiente para decir que ya se pasó del 1 al 2. Entonces, pensar en términos de procesos, por ahí sirve, digamos, si pensamos que todo el proceso del huevo, en realidad, para ser comprendido, tiene que ser cartografiado, y si pensamos una cartografía de el proceso de la gestación, el parto, pero también la lactancia, entonces quizás podemos ir marcando los puntos de intensidad, más allá de pensar si esos puntos de intensidad marcan una separación entre 1 y 2. Yo creo que pensar en términos de proceso requiere pensar o sea, hay que olvidarse del 1 y del 2, hay que olvidarse de la sustancia misma. No sé vos qué opinas, Vero. Claro, es que lo que yo pienso es que hay muchos puntos de vista para pensar cuándo se da esta distinción. Porque desde el punto de vista de la experiencia, y en este caso lo que tenemos es la experiencia materna, que es la única que es consciente desde el origen, es confuso, digamos, y hay distintos momentos de separación. Y me parece que eso, que es relativo, o sea, que hay muchos puntos de vista para pensar la separación en realidad. Y que no, como dice Valeria, o sea, no diría que el nacimiento, en principio, aunque el nacimiento me parece que claramente es un punto clave, digamos, un punto singular de este proceso, no necesariamente implica una separación, porque a veces incluso implica una unión más fuerte. Una persona embarazada puede haber no estado conectada con el feto, digamos, no tener como un vínculo afectivo con el feto, y eso puede darse en el momento del nacimiento o a partir del desarrollo de esa relación extrauterina, digamos, como que ahí se puede dar, me parece que en algunos casos se da como más fuerte esa situación como de imbrincación, digamos, posterior al nacimiento. Entonces es como que me parece que es muy relativo pensar cuándo podemos pensar en uno y en dos. No sé si puede ser como fácilmente equiparado a una cuestión como del desarrollo biológico, porque en este caso se tomaría de desarrollo biológico del feto, ese momento de separación. Me parece que tiene que ver con otras cosas, en realidad. El momento en el que podemos decir, desde un punto de vista, hay dos individuos. Me parece que hay muchos puntos de vista para establecer esta distinción. Y
Y la otra pregunta, que era como en relación a la experiencia, justo cerré donde lo tenía, no importa, que era en relación, justo, y se fue Pablo, ¿no? ¿O volvió? A ver. Volví, como- se me olvidó de alguna Ahí manera. está, Pablo. Ahí está. No, a ver, esta cuestión de hay como todo, en general, como me parece que la filosofía del embarazo contemporánea, eh, lo que más aparece es la cuestión de la experiencia del embarazo, ¿no? Y esa experiencia del embarazo, como una experiencia que no ha sido trabajada y que pone en cuestión nociones clásicas, como sobre todo la noción de sujeto. Y eso va por distintas vías, no hay una respuesta unánime a cómo se resuelve, qué nos dice la experiencia del embarazo. No es que todas las personas que lo pensaron, o sea, lo único que dicen es, bueno, esto no se pensó y pone en cuestión la noción clásica de sujeto, pero no es que las consecuencias hay una consecuencia, hay como distintas maneras de pensar en qué sentido se pone en cuestión la noción clásica de sujeto. Yo decía para ustedes igual. Sí, no, pero te quería como situar un poco la respuesta. Entonces, esa cuestión que agregamos al final, que va como para otro lado de nuestro trabajo, porque pasa como de la cuestión ontológica como a la cuestión vivencial, de alguna manera también nos permitía poner a Deleuze en esa discusión. Porque a mí me llamó mucho la atención cuando leí este texto de Sebastián Amarilla, que hablaba de los movimientos aberrantes del huevo. Entonces pensaba que desde un punto de vista vivencial eso solo puede ser vivido por un sujeto larvario, y pensaba, bueno, pero ¿qué pasa con los movimientos aberrantes que se dan en el proceso de gestación? ¿Qué conciencia tiene la persona gestante de esos procesos, ¿no? Para mí también, perdón que te interrumpa, porque para mí también ponen en juego no solamente la noción de subjetividad, sino la noción misma de la unidad de la conciencia, porque ese cuerpo que se está desarrollando al interior de otro cuerpo también afecta las decisiones volitivas. Por ejemplo, muchas mujeres embarazadas hacen cosas que no harían normalmente. Hay una anécdota muy divertida, no voy a decir nombres porque no quiero mandar al frente, pero una amiga nos contó en un momento que estando embarazada se subió a un colectivo y un chico que estaba parado que estaba sentado le dio el asiento, pero le dijo, por favor, sosteneme las medialunas. Tenía una bandeja de medialunas. Y ella se puso las medialunas en su falda y en un momento agarró y se comió una medialuna. Y le dio tanta vergüenza que le tiró la medialuna al chico y se fue corriendo, se bajó del colectivo. Y eso lo hizo fuera de sí. Yo creo que si no hubiera estado embarazada, no se le ocurre comerse la medialuna al chico que le dejó el asiento, ¿no? Pero hay algo ahí de algo que está operando que en términos de proceso no es otra conciencia, no hay dos conciencias, pero sí claramente hay algo que es ajeno o que, no sé, porque también ahí está el límite entre qué es lo ajeno. Digamos, psíquicamente tenemos la conciencia dividida entre un yo, un super yo, un inconsciente, lo que hacemos, lo que llevamos a la conciencia, y de repente cualquier cosa que queda como por fuera de la conciencia es ajeno, pero también corresponde al cuerpo. Y acá en este caso es el cuerpo que está habitado a su vez por otro cuerpo, o un cuerpo en desarrollo. No sé. Para mí las nociones de huevo y de devenir dan cuenta de eso. O no sé. ¿Vos qué opinas, Vero? Pero decir que está habitado otra vez por otro cuerpo, ¿no estamos volviendo al container, perdón, al contenedor? Y bueno, pero es que también es la terminología de la que disponemos. O sea, estamos diciendo En esto para relación decir con que una no es alteridad. así.
Pero bueno, es esta cuestión también de si pensar, porque a ver, esa afirmación tiene que ver de nuevo con el punto de vista, porque si estamos desde el punto de vista de la experiencia, hay una alteridad, hay una genidad, digamos, que de repente forma parte de nosotros. Entonces, bueno, hablar de que está evitado, pero se puede pensar, o sea, digamos, como que esa habitabilidad, digamos, no sé cómo llamarlo, o esa convivencia que se da con eso extraño. Lo que dice, por ejemplo, es muy buena la frase de Simone de Beauvoir, que habla de una pareja extraña sobrepasada por la vida, ¿no? No sé bien cuál es la traducción, pero bueno, es algo así, ¿no? Como que hay algo también, porque cuando se habla de Díada, bueno, es todo el tema de pensar también, ahí como que toda la reflexión es, desde el punto de vista de la experiencia, parece que hay siempre, o sea, que aparece mucho esta experiencia, esta cuestión de la alienación. O sea, y la alienación es en relación a esta alteridad dentro de algo que consideramos una mismidad, pero que uno lo puede pensar también en relación con uno mismo, ¿no? No solamente en relación a pensar que hay otro que nos habita, sino en relación a quién era yo, o a quién yo consideraba que era. Como decía recién Vale, esta chica, esta persona que se come la media luna y como que no o sea, como en un estado de inconsciencia. Y yo creo que ese carácter como inconsciente o de donde lo voluntario se disuelve, es como muy propia del embarazo, y no solo del embarazo, sino también de los meses posteriores, sobre todo los meses posteriores al nacimiento, ni hablar los días, donde en realidad como que la conciencia activa, lo que nosotros considerábamos que era ser una persona, realmente en gran medida está disuelto. Y entonces, bueno, hay algo que es una alteridad, pero bueno, que también puede ser una alteridad en relación con uno mismo. O sea, yo no tengo claro la verdad qué pienso. O sea, mi punto de partida para trabajar esto tiene que ver con esa experiencia de alienación y de cierta conexión muy particular que tuve en mis propias experiencias de embarazo y de posteriores al nacimiento, digamos, sobre todo posteriores al nacimiento. O sea, para mí es más fuerte todavía esa experiencia con un recién nacido que la propia experiencia del embarazo y el parto. O sea, el recién nacido al lado, ahí completamente indefenso y demandante, es para mí la experiencia más fuerte, una de las experiencias más fuertes. Y ahí pasan cosas muy raras con la conciencia, entonces me parece que a mí eso me llevó a intentar trabajar este tema, o sea, como intentar desentrañar qué son esas experiencias, en qué consisten esas experiencias extrañas que uno vive o de extrañeza que uno vive en esas circunstancias. Bueno, y así estamos acá. No sé, hablando de... Sí, a mí me parece Claro. que tiene que ver mucho lo cultural, perdón. Que, por ejemplo, haber formado parte de otra época, y ser predispuesta a tener hijos, criar, vivir esa etapa, saber que esa etapa, bueno, es una etapa, que primero es eso, entonces condiciona a no vivirlo como una ajenidad. Y saberse una misma diferente, entonces condiciona más la ajenidad, porque, y es lo valorado de esta época, saber que somos para sí, ¿no? No sé, hay algo que me parece demasiado cultural.
No sé, tengo esa idea, A pero ver, por un lado es probable, ¿no? Porque lo que nosotros consideramos que es ser madre o cuál es la claro, representación de la maternidad que opera en nuestra sociedad, evidentemente nos condiciona y también genera las expectativas en relación a lo que va a pasar y a lo que vamos a tener que hacer. Eso me parece que está claro. Y ese cambio, digamos, en la representación o los distintos cambios que pueden darse en relación a la representación de las mujeres o de la maternidad o de la gestación, también van operando en lo que uno espera y cómo se prepara para este tipo de cosas. Yo creo que más allá de eso, o sea, el hecho de la alienación materna no es una novedad del siglo XX. O sea, es algo que me parece que estuvo presente en otros momentos de la historia. Hay que ver también qué lugar tenían las personas gestantes en esos distintos momentos para dar cuenta o para darle lugar a esas experiencias de alienación. Eso, lo cual no quita que en otras culturas se viva completamente diferente. La verdad que eso no sé, no estoy en condiciones de decirlo, pero eso me lleva un poco como a un planteo como medio naturalista también, como bueno, en otras culturas más cerca de la naturaleza, las madres se pliegan al proceso, entonces no tienen esta separación que las hacen sentirse alienadas. No sé, la verdad, como que me parece también eso, como que hay una cierta simplificación de la experiencia cuando uno lo piensa como en esos términos. Por un lado yo diría eso, como que bueno, las representaciones de la maternidad operan en lo que uno espera y generan expectativas y también desilusiones, pero no me parece que, o sea, no me parece que estas experiencias en relación a la conciencia se puedan explicar solamente en función de estas de cómo operan estas representaciones sociales, en el sentido de que uno puede ser una madre muy bien informada, digo, y no me parece que, por otra parte, me parece que está bárbaro que haya representaciones más realistas acerca de qué implica ser madre, o qué implica cuidar un recién nacido, o qué implica un parto, me parece que esas son cosas importantes, pero no me parece que ese conocimiento teórico sea suficiente para controlar o de alguna manera moldear nuestras experiencias. Eso es un poco lo que pienso. Interesante eso último, Verónica. Ese énfasis en la experiencia, ¿no? Bueno, yo tendría alguna pregunta, pero primero veamos si hay más personas que quieran preguntar, comentar, agregar algo. Está muy interesante todo realmente. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Verónica, no, solo Valeria? una cosita nada más, que no creo que sea, no hablaba de un conocimiento teórico, sino de un deseo atravesado por esa situación y que forma la experiencia. En ese sentido apoyaba todo lo que vos estás diciendo, pero no pensaba meramente en un conocimiento teórico. Nada, se me ocurrió y... O sea, yo lo planteaba un poco como un ejemplo para responder a lo que vos decías. Porque bueno, como que vivimos en una época donde parece que como que tener conocimiento acerca de cómo son las cosas realmente puede ayudarnos a moldear nuestras experiencias, y yo creo que hay un límite para eso. O sea, como que uno puede estar prevenido, puede estar informado, puede estar como preparado, pero no es suficiente eso en general. O sea, hay un montón de experiencias que nos sobrepasan por más que sepamos todo lo que se puede saber acerca de ellas. Entonces, en eso estaba pensando.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sigifredo, felicidades por pensar hablar en compañía de Deleuze. Temas de suma actualidad. Gracias, sí. Sí. Coincido con Sigifredo, lo comentábamos al comienzo, ¿no? Me parece que sí, que está muy bueno eso. Y yo me quedé pensando en algo que ustedes mencionaron, pusieron énfasis en algún momento, que es el deseo de ser madre, ¿no? Importante. Yo no sé si entendí bien, si me confundí, dígame, por favor, pero sería como que ese deseo de ser madre termina enmarcado, circunscrito, o incluso puede eventualmente ser reprimido, etcétera, por la máquina familiar. ¿Sí? Sí, es algo que Algo dije así. yo hace un momento, sí. Bien. Ahí, ahí me surgen dudas. A ver, ¿sabes en qué pensaba? Yo pensaba en el ensayito de Deleuze y Guattari sobre Kafka, cuando analizan la figura del padre, Ujú. en el caso del padre, lo que plantean es algo muy curioso y, bueno, preocupante, ¿no? O sea, que finalmente Kafka descubre algo así como que el padre es inocente, no culpable, inocente, pero que esa inocencia en realidad esconde una culpabilidad aún mayor. El padre es atravesado por toda clase de vectores de fuerza, por así decir. Hay muchos triángulos que operan detrás de él, burocráticos, policiales, etcétera. Y en definitiva, el padre es algo así como el representante de ciertas fuerzas sociales que en definitiva ni siquiera tiene idea que lo dominan, lo atraviesan, o tendrá cierta idea, pero hasta ahí. Parecería ser como que Kafka, ante, ante esa visión, bueno, se aparta del matrimonio, se aparta de la paternidad, y yo me preguntaba si algo así no podría llegar a ocurrir también con el tema de la maternidad, o sea, si el deseo de ser padre puede esconder todo eso, ¿no? Si el deseo de ser madre por ahí no puede esconderlo también, o si es algo que puede ser en todo caso más puro y originario que el deseo de ser padre. Si ya está atravesado por esa máquina familiar, ¿me explico? O sea, si es Sí, sí, algo sí. que... Eso. ¿Crees que No sé cómo quieras. Yo, para mí sí, o sea, sí. Yo creo que el deseo materno está agenciado dentro de eh, la máquina social compuesta de todas las máquinas que inciden en ese deseo, la máquina familiar entre ellas, eh, y creo que en el debate, digamos, en toda la problemática de en qué consiste la violencia obstétrica y cómo es un parto respetado, lo que se pone en juego es cómo hay algo inconmensurable, inasible de un cuerpo embarazado, un cuerpo gestante, que tiene que ser apropiado por el dispositivo médico, por el dispositivo obstétrico, para poder dar lugar al proceso de nacimiento en un ámbito regulado, controlado, contenido. Y yo creo que el deseo mismo de la reproducción también queda agenciado dentro de la maquinaria social. Y si pensamos, por ejemplo, en el momento griego, yo creo que eso se ve claramente con la imagen de las amazonas, que son estas mujeres que se reproducen porque quieren y no toman marido y son la encarnación del mal para el pensamiento griego. O sea, son violentas, matan, descuartizan, están locas. Sí, yo creo que está agenciado. No sé, Vero, ¿qué opina? no, me gustó tu respuesta, así que me quedo con esta respuesta. Ok.
Está buenísimo, sí, sí, sí. Pero bueno, igual Este, nada, a ver, yo lo que pienso es que, digo, o sea, yo aparece en el texto o en nuestra presentación como una línea de trabajo que estaría bueno profundizar y pensarla en esos términos, pero bueno, no es que esto, ¿no? O sea, no es que tengo tan claro cómo dar cuenta de ese deseo. No lo tengo tan claro yo misma, o sea, yo, bueno, evidentemente no tengo nada claro, pero parto más como de la duda, soy como que me quedo en la duda. Eh, Parto en la duda y me quedo en no, la duda. pero está bien, Pero, tenemos que dudar, Vero. pero bueno, es un tema que a mí me interesa como pensar también. Bueno, o sea, ¿de dónde surge este deseo de ser madre? Qué sé yo, en personas que, no sé, eh, que no lo vivimos como una imposición, ¿no? O sea, no lo estamos viviendo como una imposición, sino como un deseo. O sea, ¿qué nos hace, o sea, en qué consiste este deseo? ¿Cuál es la potencia de este deseo? Es algo que me parece que está bueno pensar. Y Fredo nos pregunta, dejó una pregunta en el chat al respecto, si el deseo materno esencial no sería más bien una consigna del orden patriarcal. Claro, ahí agregó el adjetivo esencial, que no es poco. Sí, pasa que me parece que el patriarcado, más que deseo materno, lo que piensa es en el mandato de la maternidad. O sea, me Claro, parece que pero al que se patriarcado. representa, es cierto que se representa como deseo, se asume que la mujer Sí, tiene bueno, un deseo natural de ser madre. No sé si bueno, yo no como diría instinto esencial, pero diría materno. natural, ¿no? En esa metáfora que pone la maternidad del lado de lo natural, que es natural que las mujeres tengan ese deseo, ese instinto, Mm. ¿no? Claro, bueno, ahí sería deseo pegado a la noción de instinto. Pero que bueno, en la medida en que es natural, es un mandato. Eh, Exacto, sí, es un mandato. O entonces, sea, en no hay, esa no, representación no es un provoca mandato. una decisión. O sea, en la manera en que lo estamos pensando, me parece, es como un deseo que eh, motiva una acción, ¿no? Motiva una decisión, como que hay una cuestión ética. Si es un instinto, no hay una cuestión ética. Claro. Sí, además, si, como ustedes muy bien mostraron, ¿no? A partir de la situación de la experiencia de embarazo, hay que repensar cosas tales como el concepto mismo de sujeto, tal vez también desde la perspectiva de lo que es el deseo de ser madre, eventualmente por otro lado el de ser padre, no importa ahora, pero tal vez también eh, preguntarnos, dudar con respecto a ese deseo, nos obliga a repensar la noción misma de sujeto también, ¿no? ¿Quién desea? Es tan fácil decir que es un individuo X quien desea. Creo que es una pregunta fuerte bueno, que no es fácil, que no es fácil de responder. Agrega Sigifredo, me pregunto por qué varias amigas que han sido madres viven de forma muy distinta y distante el deseo de ser madre, ¿no? Y claro, supongo que lo que está planteando Sigifredo es que no existe el deseo, sino que hay múltiples deseos o agenciamientos de deseo que por ahí no se pueden sintetizar en una única fórmula. Probable. Sí. Bueno, sí, 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 yo creo que sí, que va por ahí. Está Sí, sí. Cristina. Cristina, No, adelante. ¿qué tal? Yo llegué a retarme, bueno, disculpen, más o menos les conozco el trabajo, no sé si ha sido más o menos parecido al que presentaron el año pasado, bueno, están en la línea. No, nada, yo quería decirles eso, que está muy bueno el tema. Y se me vino ese famoso eslogan, que es, qué sé yo, lo personal es político, lo que sé yo, qué sé yo. Y se me ocurrió pensar, ¿no? El embarazo es político. Y en todo caso, desde ese punto, correrlo un poco,
de los ámbitos tan actuales, ¿no? De natural, cultural, social, etcétera. Y bueno, y lo político me parece que también ahora está jugado, ¿no? Porque por todo lo que la ola verde que ha corrido. Y resumo, ¿no? En eso, ¿en qué sentido? ¿No? Me preguntaba, ahora nunca en mi vida me había puesto a hacer filosofías sobre el embarazo, sobre el deseo de ser madre, y ahí veo un temor que evidentemente, o sea, ¿cómo no vas a pensar eso? Si te recontra atraviesa, y literalmente, ¿no? Pero, y bueno, y pensaba que una forma de pensarlo a destiempo, ¿no? En el sentido de no a destiempo, nunca nada se piensa a destiempo, sino lo pensaba yo a partir de mi experiencia como una cosa inevitable, ¿no? Que es tan fuerte que, bueno, te modifica mucho. Entonces pensaba yo en qué sentido se puede pensar una cosa así como que el embarazo es político, ¿no? El deseo de ser madre es político, la maternidad es política, y bueno, nada, lo dejaba como ahí, ¿no? Para pensar eso. No sé si lo han ustedes se han referido a eso en la presentación que han hecho ahora. Por eso me disculpo porque he llegado tarde a la presentación. Pero no sé, se me ocurrían unas puntas, ¿no? La cuestión de el embarazo es político, la maternidad es política. Ahí hay alguien levantando la mano. Ah, soy yo. Nada más. Sí, gracias por el comentario, la pregunta. El primer, digamos, este debate, digamos, de Metaphysics of Pregnancy, de la metafísica del embarazo, digamos, el problema de la Containment View es que sirve para fundamentar intervenciones que son políticamente violentas y antiderechos sobre los cuerpos gestantes. Esa es como el primer aspecto de la politicidad para mí, pero también está todo el problema de la violencia obstétrica y el derecho a un parto respetado, que también es otro frente, digamos, donde hay militancia. Digamos, en términos de militancia, creo que esas son dos razones por las cuales el embarazo es político. Pero por otro lado, es político en el sentido de que esto que hablábamos del agenciamiento del deseo, se debe a que, digamos, para mí, la piedra de toque, digamos, la piedra fundacional del régimen patriarcal es el control de la reproducción. Entonces, en ese sentido, la maternidad es el tema más político de la opresión de las mujeres. Yo pienso eso. Bueno, y junto con eso, el tema de los cuidados, me parece. También. Entonces, bueno, ayer fue el Día Internacional de los Cuidados, no sé, porque es el otro aspecto, ¿no? Que aparte van pegados uno con el otro. Entonces me parece que sí, que hay todo un mundo ahí para desplegar y para pensar esto. Porque tiene que ver con esto, con el lugar de la mujer, o sea, el lugar de la mujer y cómo el lugar de la madre está muy tipificado y bueno, nada, está puesto en juego de una cierta manera y cómo se pueden pensar otras maneras también de ser madre. Por eso a mí me parece como interesante como no perder la palabra madre, o sea, si bien me parece que la discusión en torno o la adopción de la noción de cuerpo gestante está buena para la cuestión legislativa, por ejemplo, me parece que para nosotros como filósofas o como filósofos, está bueno que pensemos la figura de la madre, ¿no? Porque es un rol propio de nuestra organización social. Entonces, me parece que está bueno pensarlo y repensarlo también y plantear nuevos modos de ser madre en una sociedad diferente, ¿no? O una sociedad que busca oponerse
al patriarcado, pensar otro nuevo modo de organización del poder. Así que bueno, sí, totalmente. Yo lo estoy pensando ahora como un límite, ¿no? O sea, el crítico, como un límite entonces que hay que pensar para abajo, ¿no? No como un eslogan, justamente. O sea, está como un eslogan y por ahí es como decís, Vero, se pasan por alto un montón de reflexiones o de justamente de cuestión de teorías, de debates, con los eslogans. Entonces, al revés, pensarlo del eslogan para abajo, es decir, ¿qué es lo que, a qué posición tenemos el derecho qué posiciones tenemos el derecho de madrísticamente, si vos querés, desde tu teoría, asumir, ¿no? O sea, madrísticamente, correctamente asumir, o hasta qué punto podemos nosotros eso, ¿no? A qué línea asumir, adherir. Me parece muy, muy, muy difícil, interesante, no difícil, digamos, drásticamente, sino difícil, un desafío a nivel eso, pensarlo para abajo, decir qué mierda se esconde, no se esconde, sino se supone, se deja sin hablar así abiertamente, porque si decís en otros contextos que hay que conservar la palabra madre, te van a sacar sonando. O si decís en otros contextos... Por eso me parece que está bueno, me parece que está bueno explicitarlo en el sentido de como que no es que me estoy olvidando del debate o que no estoy teniendo en cuenta esto, sino que me parece que está bueno pensar este lugar que nada, que está ahí organizando un montón de cosas dentro de nuestra sociedad. O sea, pensarlo y repensarlo y volver qué sé yo, no sé, volver a nada, como pensar cosas nuevas en realidad, porque no, me parece que en relación con la maternidad no hay ningún lugar al que volver. O sea, me parece que es algo para crear. Y si lo pensamos como rol, me parece que ahí justamente nos corremos desde un punto, desde una determinación corporal o una determinación biológica, ¿no? Sino que es un rol social o un rol sí, que estructura la sociedad en ciertos puntos de vista. Entonces lo pueden asumir distintos tipos de corporalidades o de personas que tengan distintas orientaciones. Entonces, no me parece que uno se esté comprometiendo con algo, no sé. Sí, digo, no hace falta ser mujer para ser madre. ¿Cómo? ¿No? No hace falta ser mujer para ser madre. No, por supuesto. Che, les voy a contar una cosa, nada que ver. Yo cuando, hace mucho, me has hecho acordar, no estaba embarazada, y tuve el hijo, y qué sé yo, tengo 3. Teoricé un poco y construí una definición de lo que era la maternidad. Y que son 2 palabras. Y yo dije, es el cruce o la imbricación, digamos, de lo más absolutamente alucinante junto con lo más absolutamente vertiginoso. Ahí está. Si hay algo en donde se cruzan esas 2 fuerzas, es la maternidad. Así te lo digo. Vértigo y alucinación. ¿Qué 2 conceptos para... Vamos, a nivel de experiencia. Alucinación. Bueno, ya que estamos en esto de contar cosas, yo en realidad la experiencia más fuerte que tuve, que me hizo como pensar mucho tiempo acerca de esto, es que tuve una alucinación, una alucinación real, ¿no? O sea, obviamente que el contenido era alucinatorio, pero la experiencia fue real, que me desperté pensando que había perdido, o sea, mi hijo era bebé, me desperté pensando que no estaba, o sea, miré su cuna y no lo vi. Lo empecé a buscar, tipo en la cama. Bueno, nos despertamos todos a buscar al bebé y estaba ahí en la cuna, ¿no? Entonces, bueno. Hablando de los comportamientos estos intempestivos que hablaba Valeria, ¿no? Sí. Como que pasan cosas muy raras. Porque no hemos hablado del puerperio, pero el puerperio es un estado de conciencia muy raro. Muy alterado. Muy alterado. Sí. Ahí tenés un ejemplo, ¿viste? Alucinación y vértigo, porque
estás sí, totalmente. viviendo esa cosa imposible de definir o de nada, de describir, de qué sé yo, y a la vez estás con el susto de tu vida, ¿viste? Y sin que haya pasado nada, pasó lo mismo, ¿viste? Es muy loco, es muy loco. Sí. Está muy bueno, che, lo que están haciendo. Muchas Gracias. gracias. Yo tengo una última duda por mi parte. Si bien no es una posición muy extendida, he escuchado a algunas parejas hablar en plural y decir estamos embarazados, lo cual, por supuesto, no tiene mucho sentido desde lo biológico estrictamente, porque no lo tiene, pero ya cuando lo llevamos al ámbito de la experiencia, es más difícil de responder eso, ¿no? O sea, ¿se puede tener una experiencia de embarazo compartida o es solo una manera de hablar, una moda o un modismo, algo políticamente correcto y no más que eso? Porque si tiene algún fundamento, encima nos suma un huevo más, porque ustedes ya plantearon 2 huevos, ¿verdad? El ser que se está gestando, pensado como huevo, y después un huevo que podía ser la totalidad, ¿no? De la persona gestante y el ser gestado. Pero si encima aceptamos, ¿no?, extender esta experiencia, bueno, capaz que la pareja misma puede ser pensada como un huevo, no lo sé. No sé, les Eh, dejo estar. En principio yo lo tomo como una manifestación del compromiso con el embarazo. O sea, es como también como, qué sé yo, que tu pareja está haciendo algo y vos decís, no sé, tiene que terminar un artículo y vos decís, estamos terminando un artículo, estamos defendiendo una tesis, es algo que Sí, estamos sí, en sí. conjunto. O sea, lo veo como una manifestación de ese compromiso. Porque bueno, y bueno, igual no quito, no quito, no quiero, no dejo de lado como bueno, que quizás se pueda pensar más allá de la diada, ¿no? O sea, eso me parece que sí se capaz, se pueden hacer, o sea, se puede ampliar, digamos, ese núcleo de relaciones. Eh, pero iba a querer decir algo. No, bueno, pero que el aspecto corporal de la experiencia, ¿no? Que es en general el que ocasiona como estas cuestiones o el que trastoca la conciencia, me parece que obviamente no lo está viviendo la persona que no está teniendo esa experiencia. O sea, puede tener empatía con lo que está pasando, puede transitar otro tipo de emociones o otras emociones muy intensas también. Eh, Digo, hay como experiencias en relación con el embarazo que son compartidas, como por ejemplo, qué sé yo, si vamos a ver una ecografía, ¿no? Y una ecografía, la madre, la persona gestante, no siente, o sea, quizás no siente nada, ¿no? Y en la ecografía, a través de la imagen, ve los movimientos fetales. Bueno, y eso puede provocar unas emociones, tanto en la persona gestante como en la pareja, ¿no? Porque es una emoción en relación a algo compartido. Entonces, en ese sentido, bueno, qué sé yo, podríamos decir que ambos están esperando tener cría, digamos, o ser padres, ser madres, digamos. Pero, no sé, como que me parece que la experiencia propia del embarazo es de la persona que tiene el cuerpo embarazado. No sé qué pensás vos, Vale. Y yo pienso que, digamos, la alteración de la conciencia ocurre en el cuerpo gestante, en el cuerpo de quien está atravesando esa experiencia. Em, no sé si, no sé si lo sumaría como una variable que se añade al proceso. No, podría constituir otro proceso. Eso es Otro a lo que proceso. yo le digo, ¿no? Porque si uno plantea como, bueno, el proyecto de tener un hijo, bueno, ahí podemos pensar otra conformación de una relación, eh,
digo, que tiene otra línea, en el que puede aparecer esa otra línea metida adentro, pero sería otro proceso, sí. Eso es Otro como- No, yo afianzamiento. comparto plenamente, o sea, al 100% con lo que decía Verónica, de que parece ser un indicador de compromiso más bien, ¿no? Eso está fantástico, pero a veces pienso que hay gente que lo dice como demasiado literalmente y me intriga un poco, pero me parece que esta posición que plantean ustedes está bien, porque aparte, no vamos a estar en ese tema porque estaríamos tal vez 2 horas más, pero le pone un cierto límite, me parece, objetivo, entre comillas, al tema del autopercibirse, ¿no? Está todo muy bien con percibirse tal o cual cosa, pero hay ciertos límites que creo que son objetivos y que ya cuando uno no los reconoce, bueno, entra en situaciones mucho más complejas, que no tienen que ver con la maternidad, por supuesto, pero cuando una persona se autopercibe, ya no en relación con un género, no sé, hay personas que se autoperciben alienígenas o tal o cual animal, bueno, que son cosas realmente extrañas, ¿no? Pero me parece que esto que ustedes plantean es sumamente razonable, hay un cierto límite para la autopercepción, ¿va? Eso es lo que yo rescato. Sí, no sé si, a ver, tampoco me quiero meter tanto en el tema, pero me parece que cuando, bueno, sobre todo un hombre, ¿no? O un padre, alguien que se define como padre, dice que está embarazado, no creo que realmente se autoperciba como embarazado, la verdad. Me parece que, digo, me da más la sensación de que es como una metáfora de, en relación a estoy esperando un hijo y eso implica hacer ciertas cuestiones, prepararme de cierta manera, digo, como que también la pareja no embarazada se prepara para tener un hijo, ¿no? Si quiere tenerlo. Entonces, parece que tiene que ver más con eso, o sea, no con creer realmente que está viviendo lo mismo. Digo, no digo que no haya alguna persona que piense que está viviendo exactamente lo mismo, pero me parece que en general se toma un poco como una figura como de acompañamiento en relación con ese proceso. Ah, sí, 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 comparto plenamente. Yo me Bueno, retiro, chicos. Chao. gracias, Cristina. Felicitaciones. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Gracias a vos. Gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más para finalizar, algún último comentario. Bueno, si no, bueno, no me queda más que agradecerles porque fue realmente un tema muy interesante el que han desarrollado. eh, y, y bueno, y aparte me gusta porque lo han dejado abierto, con preguntas, con interrogantes, con líneas para seguir trabajando como lo están haciendo ustedes. Y bueno, a mí me motivó mucho y bueno, me dieron ganas de leer, de informarme. Así que, por mi parte, infinitas gracias. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por la invitación, Juan Manuel. Sí, gracias a vos por la invitación. Y bueno, y a los participantes también por estar y escuchar y preguntarnos cosas que también nos hacen seguir pensando. Sí, ahí también agradece Sigifredo por el estímulo para pensar cosas no pensadas. Así que bueno, yo detengo la grabación ahora. La saludo en off. Dentro de 15 días seguimos con nuestro ciclo de con conexiones. Mira, confesiones iba a decir. Mira qué lapsus. No sé por qué confesiones. Un devenir Agustín. Bueno, con nuestras conexiones maquínicas 2. Así que muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro.